Muy bien, pues nosotros entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo le pedía a Tony que me pudiera poner ahí una presentación, una mini presentación. Déjalo ahí. No, quítalo todo, solamente de momento la voluntad del hombre. Es el tema que vamos a hablar hoy, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor prepare nuestro corazón a lo que queremos, a lo que les quiero transmitir de parte del Señor, y que nuestro corazón esté receptivo a la siembra de la palabra de Dios. Padre, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, y yo quiero darte gracias por tu palabra, por Dios, y tu palabra es verdad. Y cuando lo hablamos y la predicamos, yo sé que produce su efecto. Esa es mi oración, que tu palabra pueda dar fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos el alma humana en el concepto griego, vemos que el alma está compuesta de tres cosas. Está compuesta del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Todos nosotros somos alma viviente, así que tenemos intelecto, unos más, otros menos. Tenemos emociones, unos más sensibles, otros menos sensibles, y tenemos una voluntad, unas más fuertes y otras quizás más débiles. Pero todos tenemos esas tres partes que componen el alma de la persona. El intelecto tiene que ver con nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, nuestro pensar. Cuando tú y yo pensamos, luego existimos, decía el filósofo griego, pienso, luego existo. Cuando tú y yo pensamos, es parte del alma. Cuando hablamos de las emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos, cómo me siento cuando alguien me hace esto, o cómo me siento cuando alguien me dice aquello. Tiene que ver con las emociones. Y cuando hablamos de la voluntad del hombre, ¿qué será la voluntad del hombre? Yo busqué, al menos encontré 5 definiciones. Son muy similares. Busqué en el pensamiento griego, busqué en el pensamiento hebreo y busqué en nuestro diccionario. Así que, si me vas a poner el primero, por favor. La primera palabra que habla acerca de la voluntad, dice telema, dice de aquello que se tiene gana o aquello de lo que se está deseoso. La siguiente palabra es un similar, telesis, que significa acción de querer, un deseo. O sea, cuando tú tienes un deseo, tienes una voluntad. Cuando uno se está muriendo, creo que dice, dejó el testamento, dejó su última voluntad, su último deseo. La próxima palabra es boulema, esta es más típica dentro del Nuevo Testamento. Dice que significa un designio deliberado, aquello que se dispone premeditadamente. O sea, la voluntad del hombre es aquello que tú has dispuesto a hacer en tu corazón. Si se acuerdan cuando el hombre quiso construir la torre de Babel y Dios dice, voy a tener que confundir las lenguas porque ellos han, de alguna manera han establecido en su corazón premeditadamente que quieren llegar al cielo y nada los va a hacer desistir. Eso es una voluntad firme para conseguir algo. Siguiente palabra es una palabra en hebreo, se llama le, que es la misma palabra para corazón y se usa muy ampliamente para los sentimientos y la voluntad, incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. O sea, como está diciendo en hebreo la palabra voluntad, está refiriendo al corazón, y bueno, luego explico lo que es el corazón en el concepto bíblico. Y por último, búscame el último, por favor, es lo que pone en el diccionario de la Real Academia Española. Voluntad es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, yo si tengo una voluntad fuerte, escojo y decido qué es lo que voy a hacer, escojo y decido qué es lo que no voy a
tiene que ver también con el libre albedrío. Y luego por último dice intención, ánimo o resolución para hacer algo. Esa es la voluntad humana. Déjalo ahí por un tiempo y luego cuando hay un texto bíblico lo puedes cambiar. Gracias, querida. En el concepto bíblico, cuando hablamos de voluntad, siempre está relacionada con el corazón. En el concepto judío, sobre todo, la voluntad y el corazón del hombre eran una misma cosa. Así que también busqué en el diccionario bíblico, qué es el corazón. Y dice, el corazón es un término que se usa figuradamente en las Escrituras para designar el centro, la totalidad o la esencia de todas las cosas o actividades. En particular se refiere al centro de la personalidad del hombre. El centro de la personalidad del hombre. Así que, cuando tú y yo estamos cantando a Jesús, Cristo sé el centro, o le cantamos, el centro de mi vida eres tú, algunos seremos sinceros y otros seremos grandes mentirosos. Porque cuando le decimos a Jesús sé el centro, en realidad lo que le estamos diciendo es sé tú la totalidad de mi corazón. Sé tú la esencia de todas mis cosas o actividades. Sé tú el centro de todo lo que yo soy, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo pienso. El centro de mi personalidad. Para que cuando alguien me vea a mí, no vea a mi persona, vea la persona de Jesucristo a través de mí. Así cuando cantamos nosotros Cristo sea el centro y luego sale el Paco o el Lucho o cualquiera de los que estamos aquí, no estamos dejando que Cristo sea el centro de la personalidad en nuestras vidas. ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón o la voluntad? Yo hoy tengo bastantes textos bíblicos, no voy a hablar acerca de un texto bíblico, sino que vamos a hacer un recorrido a través de la palabra de Dios. Y el primer texto que me gustaría que pusieras es en Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19, porque es el texto que Jesús habla acerca del corazón. Y déjame decirle que no dice algo lindo y hermoso. Dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre. ¿Qué más dice? Porque del corazón sale, ¿qué es lo que sale? Díganlo ustedes, los malos pensamientos, ¿qué más? Todo eso sale, ¿de dónde? ¿Pero de qué corazón? De nuestro. Digo, sale de nuestro corazón. No pienses que tu corazón es mejor que el que Jesús está diciendo ahí. Tu corazón y el mío es tal cual Jesús lo está diciendo ahí. Si me acompañan ya desde el principio, Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5, en el principio, y la razón por la cual Dios tiene que decirle a Noé que construya el arca es que porque precisamente el corazón del hombre ya se había pervertido en el mismo comienzo. Mira lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, repite conmigo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? No lo he oído, ¿qué? Ostras, si el hombre ya en el principio era así, ¿tú crees que el hombre hoy, 6.000 años más tarde, es mejor? Jeremías capítulo 17, versículo 9 y versículo 10. Esto lo digo porque muchas veces uno dice, no, pero si yo soy buena gente, no, si yo no he hecho nada a nadie, no, si yo... Nada. Hay que ir a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del corazón
del hombre, capítulo 17, versículos 9 y 10, dice, ¿qué dice? No, léalo todo, por favor. ¿Cómo? Entonces vamos a ser sinceros. ¿Cómo es tu corazón? ¿Y qué más? El mío también, ¿eh? No me digo. Nuestro corazón es engañoso y perverso. El versículo dice, ¿quién lo conocerá? Mira lo que dice el Señor. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. El corazón del hombre. Vengan conmigo, Salmo 78, versículo del 31. Salmo 78, versículo del 31 al 39. Para no leerlo entero, porque es solamente una porción que describe cómo era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y miren lo que dice. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos, o sea, con ganas, en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, cuando le venía el juicio de muerte. Pero le lisonjeaban con su boca, le decían palabras bonitas con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de gran carne, soplo que va y no vuelve. Me hacía gracia cuando David decía que a él, la expresión esta, le revienta cuando ve cómo es el pueblo de Dios. Pero siempre no hemos cambiado nada. Es que el pueblo de Dios hoy en día, la iglesia, muchas veces seguimos siendo exactamente igual. No somos muy diferentes de lo que era el pueblo de Israel. Ahora, cuando viene Jesús, uno dice, bueno, cuando viene Jesús, ya vimos lo que Jesús habla acerca del corazón del hombre, y está hablando al pueblo de Israel, de su tiempo, al pueblo que muchos de ellos luego seguramente se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero cuando vino Jesús, nosotros entramos en un nuevo pacto. Dios le dice a Jeremías y le dice a Ezequiel, mira, yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel. Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y nosotros tomamos el pan y el vino recordando un nuevo pacto. Y un nuevo pacto en el cual Dios dice, voy a quitar el corazón de piedra y le voy a colocar un corazón de carne. ¿Sí? Y va a derramar más sangre de Jesús como el Cordero Redentor que nos va a limpiar de todo pecado. Así que Jesús provoca que se quite ese corazón de piedra y se ponga ese corazón de carne. Un corazón que sea sensible a la voluntad de Dios, o un corazón que sirva para hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros, la iglesia, hemos nacido en el nuevo pacto. ¿Cierto o no? Nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Pero cuando miramos el corazón del hombre, vemos que no hay ninguna diferencia entre el corazón del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y del corazón del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que nosotros seguimos teniendo un grave problema con nuestra voluntad y con nuestro corazón, porque aun cuando Cristo ha venido, nos ha limpiado con su sangre, nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, todavía seguimos teniendo un corazón engañoso y perverso. ¿Están de acuerdo conmigo?
Si alguno piensa que tiene un corazón puro, limpio y genuino, yo le coloco un pedestal en esta noche aquí, lo paso aquí al frente y le digo, predica a tu hermano, hermano. Pero como después de estos años he podido conocer primero mi propio corazón y luego el corazón del pueblo de Dios, donde Dios me ha podido llevar, sé que el corazón del hombre sigue siendo engañoso y perverso. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces digan un fuerte amén. Sí. Entonces uno dice, entonces ¿para qué sirvió el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Porque si el hombre sigue siendo igual antes de Cristo y después de Cristo, entonces ¿sirvió de algo el sacrificio de Jesús? Yo me pregunté esto cuando estaba meditando en esta palabra. Señor, no entiendo. Si tú has venido a darnos un nuevo corazón, ¿cómo es que pasa un poco de tiempo y volvemos a tener el mismo corazón? Básicamente, no hacemos las obras que hacíamos antes porque estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. Pero sí que nuestro corazón sigue siendo engañoso y perverso. Y decía, Señor, entonces, ¿qué es lo que tú has hecho? Mira, Él nos ha dado la oportunidad de que todo aquel que crea en Él, que depende de Él, que escoge dejarle a Él ser el centro, nos ha dado la oportunidad de cambiar nuestra mente, de que se ha cambiado nuestro corazón y de que se ha cambiado nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, Dios nos dio el privilegio de que nuestros ojos fueran abiertos a una realidad diferente, para poder decidir de verdad si sigo caminando haciendo mi voluntad o si escojo tirar mi voluntad a la basura para que Él haga su voluntad en mi vida. ¿Me siguen? Cuando tú oras el Padre Nuestro, ¿qué dices tú? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad. ¿No? ¿Y qué dices? Hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuándo Dios puede hacer su voluntad en mi vida? Cuando yo le dejo a Él ser el centro. Cuando yo cojo mi voluntad, hago de ella una pelota, la tiro a la basura y digo, Señor, no quiero más hacer mi voluntad, quiero que se haga aquí. Por eso en la iglesia muchas veces tantos problemas, tantos conflictos, porque siempre hay conflictos de voluntades, siempre hay uno que tiene la razón, siempre está el orgulloso, siempre está el obstinado, siempre está el cabezón, siempre está el que anda completamente en la carne. Pero cuando la iglesia entiende de que ya no es nuestra voluntad, no es mi voluntad, es tu voluntad, Padre. Cuando la iglesia entiende eso, la iglesia puede caminar en armonía. La iglesia puede cumplir el propósito de Dios, porque ha desechado su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y eso está muy bien cuando uno nace de nuevo, conoce a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y cuando uno tiene una experiencia con el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, pues obviamente es lleno de la voluntad de Dios. Pero en el momento en que uno deja entrar un pecadito por aquí, una actitud fea por allá, una manera errónea de hacer las cosas, de pensar, de hablar, de permitir cosas, el Espíritu Santo se va apagando y otra vez la voluntad del hombre vuelve a ser fuerte, del hombre o de la mujer, porque la voluntad es algo que no hace distinción de sexo ni de género, es igual en el hombre que en la mujer. Entonces, ¿es suficiente haber nacido de nuevo? Sí y no. Usted me dice, ¿cómo que no? ¿No es suficiente el sacrificio de Cristo? Sí, el sacrificio de Cristo es suficiente, pero Cristo
Dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Ustedes lo van a leer ahora. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Me lo pueden leer todos en voz alta, por favor? Entonces Jesús dijo: y eso tiene que ser cada día que nos levantamos. No importa cuánto yo rendí mi voluntad allí al Señor, si hoy no la rindo, hoy estoy fuera del plan de Dios. No importa cuántos sacrificios yo hice en una etapa de mi vida en la que yo fui lleno del Espíritu Santo, porque ni siquiera es algo que hicimos nosotros, lo hizo el Señor que nos llenó. No importa, lo único que importa es cada día que yo decida someter mi voluntad para que Dios pueda establecer su voluntad en mi vida. Ayer en el funeral leía esta palabra de Romanos capítulo 8, donde dice el apóstol Pablo: y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a mí esta palabra me cuesta muchas veces trabajo leerla, porque muchas veces lo que menos veo en la iglesia es vencedores. Muchas veces somos todo lo contrario. Pero ahí es donde uno se aplica por la fe y dice: yo no venzo, pero conozco uno que venció en la cruz del Calvario por mí, y se llama Jesucristo de Nazaret. Vencedores. Y solamente tú puedes vencer cuando dejas tu voluntad pisoteada y dejas que la voluntad de Dios sea en tu vida. ¿Están conmigo ustedes? ¿Están entendiendo el mensaje? Nuestra voluntad tiene que ser agarrada, hecha una pelota y tirada a la basura. Y ahora viene la pregunta del millón. No hace falta que me la respondas, pero al menos medita en tu corazón. En esta etapa de tu vida, ¿qué voluntad es la que tú estás haciendo? ¿La tuya o la de Dios? ¿Qué voluntad es la que se está estableciendo en nuestra vida? ¿La voluntad del Padre o la voluntad de cada uno de nosotros? Y aquí hay un conflicto, porque hay muchas personas que dicen: es que, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y como muchas veces no vemos como iglesia, porque conocer la voluntad de Dios para la iglesia es muy sencilla, pero como muchas veces vemos como individuos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, entonces vamos a poner al menos 5 textos específicos. Luego la voluntad de Dios es mucho más grande de todo eso, pero al menos vamos a poner 5 textos específicos en los cuales Dios dice: esta es mi voluntad. Tengan conmigo Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, a este sistema, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, vamos a dejarlo más claro: si te conformas a este mundo, no renuevas tu mente, no renuevas tu entendimiento. Si no renuevas tu entendimiento, no tienes la capacidad de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si no tienes la capacidad de entender la voluntad de Dios, entonces significa que solamente vas a andar en tu propia voluntad, en tus deseos, en tu carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? No nos conformemos. No podemos decir: porque el mundo funciona así, nosotros tenemos que vivir de esa manera. O porque el mundo piensa así, nosotros tenemos que pensar de esa manera, porque Dios nos ha llamado a pelear y a luchar para pensar como piensa Dios. Por eso Jesús nos ha dado la mente de Cristo. Pero para eso yo tengo que tomar la decisión de renovar mi mente, de renovar mi entendimiento, para conocer su perfecta voluntad. Porque mi mente
Porque en mi mente está mi voluntad, y si mi voluntad está conformada a este sistema, ¿cómo voy a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Es imposible. La segunda aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ahí es más claro todavía. Porque dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, esa es la voluntad de Dios. Ahora, Pablo está hablando a una iglesia en Tesalónica que está en un contexto gentil, griego, donde hay muchos templos, donde los sacerdotes y las sacerdotisas son prostitutas y ahí hacen sus terribles orgías y hay mucha fornicación. Por eso dice que os apartéis de fornicación. Pero si Jesús o si Pablo estuviera predicando hoy en día en las calles, ¿crees que diría algo diferente? ¿O seguiré diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Y no diría que nos apartáramos de fornicación, no diría que nos apartáramos de todo aquello que corrompe nuestra alma. No solo la fornicación, la idolatría, la hechicería, etcétera, etcétera. La voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es que no nos conformemos. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ser que agradecidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos. Que desarrollemos en nuestro corazón la actitud de darle gracias a Dios en todas las cosas. Que desarrollemos en nosotros la actitud de darle gracias a Dios por todas las cosas. Y no la actitud de estar siempre quejándonos a lo mejor por cómo salen las cosas de la vida, cómo nosotros padecemos o sufrimos, tantas cosas que nos quejamos al cabo del día. Pero el Señor dice, dar gracias en todo, esta es la voluntad de Dios para con nosotros sus santos. En todo, aun en aquellas cosas que no nos gustan, aprender a decirle, Señor, gracias. No lo entiendo, Señor, pero quiero ser agradecido contigo. Quiero desarrollar en mi corazón un estilo de vida de acción, de gracias, y no de una constante queja, porque la queja lo único que trae es el lenguaje del diablo. La alabanza es el lenguaje del reino de Dios, la queja es el lenguaje del reino de las tinieblas, y no agrada a Dios para nada, y apaga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que ya hemos visto tres cosas: no conformarnos, sino renovarnos. Hemos visto lo segundo, nuestra santificación. Tercero, hemos visto que es la acción de gracias, dar gracias a Dios por todas las cosas. La cuarta está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Habla claramente también de cuál es la voluntad de Dios. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer bien. Hacer el bien, o hacer bien todas las cosas, todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, lo tenemos que hacer como si fuera para el Señor. Y si tú y yo hacemos algo para el Señor, por muy insignificante que pueda ser, lo vamos a hacer de mala gana, lo vamos a hacer con queja, o lo vamos a hacer de una manera mediocre. No, cuando hacemos algo para el Señor, lo vamos a hacer, si amamos a Dios, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Muchas veces, como tenemos un corazón engañoso y perverso, y de este corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, todo lo que Jesús decía. Pero muchas veces lo que sale no es hacer bien, sino hacer mal. Y esto es algo que tú tienes que decir, Señor, ¿tu voluntad cuál es? ¿Que yo haga bien o que yo haga mal? Si yo estoy dejando que Él haga su voluntad en mi vida, no va a salir de aquí mal, va a salir bien. Si yo estoy dejando que Dios ponga su voluntad en mi vida,
no va a salir queja, va a salir acción de gracias. Si yo estoy deseando que Dios haga su voluntad en mi vida, hermano, no va a salir pecado, va a salir santificación. Y va a haber una mente renovada que no se conforma a este mundo, sino que está constantemente buscando la cercanía con Dios. Y el último, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Este es un poco más conflictivo. De modo que los que... ¿Qué pone? ¿Cómo? ¿Parecen cómo? Así que hay algún tipo de padecimientos que entran en la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso de que Dios nos va a librar de todas las angustias y todos los padecimientos, no es cierto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padecer por causa de la voluntad de Dios. Señor, pero si tú has venido a librarnos del mal, ¿cómo tú vas a querer que yo padezca por causa de tu nombre? ¿O cómo tú quieres eso para mi vida? ¿Se acuerdan que decía en Jeremías capítulo 17, versículo 10, decía: yo, Jehová, te pruebo el corazón. Te pruebo el corazón. Para que del corazón nuestro seamos capaces de ver lo que hay. Escudriño la mente, te pruebo el corazón. Y Dios sabe que cuando tú y yo queremos hacer su voluntad, vamos a padecer muchas veces el rechazo de tu propia familia, el rechazo de tu compañero de trabajo, las burlas y un sinfín de cosas, el problemas en el trabajo, que a lo mejor la enemistad con todos tus compañeros porque ellos todos roban y a lo mejor tú dices: yo no cojo nada. Incluso alguno de ellos puede que levante un falso testimonio contra ti porque tú decides escoger hacer la voluntad de Dios y no lo que hacen los demás, que son unos chorizos. ¿Se acuerdan cómo era José? Era el hermano recto, era el hermano que amaba a Dios, era el hermano que se apartaba para Dios, y los propios hermanos lo vendieron como un esclavo porque estaba haciendo las cosas bien. Entonces hay padecimientos por hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a padecer por hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente queremos hacer la voluntad de Dios cuando las cosas vienen bien y cuando se tuercen nos queremos olvidar de Él? Miren las 5 cosas que hablo acerca de la voluntad de Dios. Las 5 cosas. Que nos renovemos en nuestra mente, que nos santifiquemos, que nos apartemos de toda inmundicia, que demos gracias a Dios en todo, que hagamos el bien y que estemos dispuestos a padecer por causa de la voluntad de Dios. Y ahora viene la recompensa. Vengan conmigo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Yo sé que cuando hay que leer muchos textos, mucha gente se duerme y se aburre, porque no están acostumbrados a leer Biblia para adelante y para atrás. Pero dice el apóstol Juan: el mundo pasa y sus deseos. La gente mayor que pasa no mayor, pero la gente que pasa de los 50 tiene unos valores diferentes que los que viven por debajo de los 40. Empieza a ver las cosas de una manera diferente y se da cuenta que el mundo pasa y sus deseos. Ya no tiene necesidad de vestirse ropita de marca, o ya no tiene necesidad de tener en coche, ya no sueña con tener estos lujos, porque ven que lo más importante en su vida es tener salud, porque se está acercando el tiempo cuando a lo mejor no va a faltar. Y el apóstol Juan dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Esa es la promesa que Dios tiene para aquellos que hacemos su voluntad. A los que no hacen su voluntad, Jesús mismo dice: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero los que hacen su voluntad, Él dice: este
va a permanecer para siempre. Para siempre. Y además de todos estos textos, ¿cuál va a ser la voluntad de Dios? Pues mira, la voluntad de Dios es tan grande y Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que le honremos, Dios quiere que le adoremos y le alabemos. Dios quiere que guardemos su palabra. Todas estas cosas son la voluntad de Dios. Y déjenme decirles un texto más. Mateo capítulo 5, versículo 8. Si tú en tu vida lo que más anhelas es hacer la voluntad de Dios, yo sé que esta palabra te va a hacer mucho bien. Si tú estás luchando en tu vida por hacer la voluntad de Dios y no quieres hacerlo, esta palabra te hace daño. Y mira, me gusta este texto porque Juan está hablando de una recompensa futura. Lo que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero ese texto yo no lo entiendo en un futuro, lo entiendo en un presente contigo. Jesús dice, bienaventurados, felices, doblemente felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando está diciendo que los de limpio corazón verán a Dios, no lo tomo como un acto futuro, lo tomo como que aquel que hace su voluntad, que tiene una intimidad, que tiene una relación fresca con el Señor, no tiene que esperar al futuro para ver a Dios, porque puede ver a Dios en muchas etapas de su vida, en muchas experiencias de su vida. Y no está hablando físicamente de ver con nuestros ojos físicos, sino de experimentar la gracia, el amor, el poder, la misericordia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me gustaría invitarles que se pongan en pie por un momento. Me acompañan, por favor. En este día hemos visto lo que la Biblia habla acerca del corazón del hombre y lo que también habla acerca del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Hemos visto cómo es la voluntad del hombre de continuo mal. Y hemos visto cómo es la voluntad de Dios de continuo el bien. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Vamos a seguir viviendo en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones? ¿O le vamos a decir, ¿sabes qué, Padre? Mi vida, cuando intento vivirla así, es un fracaso. Y la única manera de tener victoria en mi vida es que tú hagas tu voluntad en mí. Yo te pregunto, Iglesia, ¿querrás en este día rendir tu voluntad? Pero rendirla de verdad a la voluntad de Dios. ¿Querrás doblegar tu voluntad? ¿O querrás establecer tu voluntad? En mi vida mando yo. Decisión que nadie puede tomar por nosotros, es una decisión personal. Cierra tus ojos ahí por un momento donde estás, por favor. ¿Quieres ser un discípulo? Nígate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele. ¿Quieres vivir tu voluntad? Fracasarás. Porque no podrás estar cerca de Dios. Ahora, cuando quieres ser su discípulo, aunque vengan pruebas, dificultades, padecimientos, uno se puede decir, Señor, soy bienaventurado porque he mantenido mi corazón limpio. Me encanta este texto que cada Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Iglesia, Dios no va a poder hacer mucho con una persona de voluntad fuerte.
personas, yo creo que Dios no va a poder hacer nada con alguien que quiere permanecer en su voluntad y no está dispuesto a rendirse delante del Señor. Dios no puede usar a una persona con un corazón obstinado y rebelde. No la puede usar. Pero déjame decirte, yo creo que no está aún escrito lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer, con un joven, una joven, con una anciana que decide cada día humillarse delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. No te pido nada, no te demando nada, solo quiero estar delante de ti y pedirte que tú hagas tu voluntad en mi vida. Si tomamos un momento para poder orar al Señor, si tú entiendes que esta palabra es para ti, te pido que tú le puedas decir en esta tarde al Señor: Señor, heme aquí, te entrego mi voluntad, porque yo no quiero permanecer delante de ti como una cizaña erguida, sin fruto, seca. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Tú solamente podrás usar vasos quebrantados, barros suaves y moldeables. Si pudiera decirle con tus palabras: Señor, yo me rindo a ti, para que seas tú haciendo tu voluntad perfecta en mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como la haces en el cielo. En mi vida, en mi casa, en mi familia, en la vida de mis hermanos, en sus casas, en sus familias. Hágase, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Y perfecta, Señor Jesús. Señor, no permites que nos quedemos estancados en el tiempo. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a los patrones de este mundo, a los designios de esta sociedad. Señor, yo escojo, tomo la decisión de renovar mi mente, mi entendimiento, para poder comprobar tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y así sea, Señor, en la vida de todo hijo, de toda hija de Dios. Danos la capacidad para desechar nuestra voluntad con todos los deseos y someterla voluntariamente a tu perfecta voluntad. Yo sé que eso de morir, Señor, nos cuesta. Eso de morir, Señor, nos duele. Pero se trata de tu voluntad, Señor. Señor, que en tu iglesia no se haga la voluntad de los hombres, se haga tu perfecta voluntad, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor, por tu camino, por lo que tú has establecido para nuestras vidas, Señor. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Señor, encamina nuestra vida en tu perfecta voluntad. Desde que son pequeñitos nuestros hijos, encamínalos en tu verdad, para que cuando sean
sé tú el centro. Cristo sé tú el centro. Cristo sé tú el centro de tu iglesia. Señor, mira, tú conoces cada voluntad, cada corazón en esta tarde, los que han oído el mensaje de tu palabra. Y yo sé que habrá personas que saldrán de aquí y se olvidarán de lo que han oído porque quieren seguir caminando en sus caminos. Yo sé que hay personas que esta noche también te están diciendo: Señor, heme aquí, hágase tu voluntad en mi vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú en tu momento, en tu forma, puedas traer convicción de que tu más anhelo para nosotros, tu máximo anhelo para nosotros es que tú puedas establecer tu voluntad en nuestras vidas. Señor, me acuerdo cómo oraba el apóstol Pablo cuando decías que él volvía a sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en su iglesia, Señor. Y yo sé que en este tiempo hay hombres y mujeres que aún están con dolores de parto por la iglesia, porque anhela ver que Cristo sea formado en cada corazón, en cada vida, Señor. Y esa es mi oración, Señor, que Cristo sea formado en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, que todo quede rendido, sometido a la perfecta voluntad de Dios, porque eso dará gloria a tu nombre, Señor. Sé tú el centro, Señor. Sé tú el centro, Señor Jesús. Espíritu Santo, obra en esta noche, cada vida. Porque yo sé que hasta el corazón más endurecido como la piedra es como una esponja delante tuya. Cuando tú tocas, es lo que te pido, Señor. Toca las vidas, toca los corazones, para que seamos corazones sensibles a tu perfecta voluntad. Mira nuestras vidas, Señor. Reconocemos que somos hombres y mujeres llenos de errores, pero tú sabes que te amamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando queremos implantar nuestra voluntad en tu pueblo, porque sabemos que a ti no te agrada. Ayúdanos a morir cada día, a tomar la decisión de ser un discípulo tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Cristo, tú eres el centro. Cuánto necesitamos cada día recordar que nuestra voluntad tiene que ser deshecha para ser un vaso como Dios puede usar. Cuánto necesitamos recordar cada día que tenemos que ser como barro en las manos del alfarero, pero barro suave. El barro endurecido no sirve, se destruye. Pero el barro suave de Dios lo moldea, lo acaricia. Puede parecer un poco tosco en algunos momentos porque Dios tiene que meter sus dedos en el barro para que tenga la forma que Él quiere. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces queremos tener la forma que nosotros queremos, porque queremos incluso decirle a Dios cómo es nuestra voluntad. Y cuando nos ponemos así, Dios hace oídos sordos, no nos oye, porque Él sabe cuál es la forma que tú y yo tenemos también. ¿Ustedes creen que Dios sabe cuál es tu forma? Él sabe cómo tú estás y cómo tú tienes que ser. Y no me estoy refiriendo a la forma física, a la barriguita. Estoy refiriendo a que nosotros nos vemos de una manera, pero Dios, que nos diseñó de una forma, y hasta que tú y yo
lleguemos a ser tal cual Él quiere que seamos, Él seguirá pasando sus dedos, y a veces nos dolerá, para que nosotros seamos como Él quiere que seamos. Un vaso santo, útil y agradable a Dios. Un canal que el cual pueda fluir su presencia, un canal que Él pueda usar para ir incluso a las naciones. Un canal de Dios. Señor, te damos la gloria y la honra. Mi oración es, Señor, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad cada día. Señor, te pido por tu pueblo que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor. Que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones